Hay algo que las personas más inteligentes que conoces hacen de manera consistente y que probablemente nunca notaste, porque precisamente hacerlo de manera imperceptible es parte de su inteligencia. No es una habilidad técnica, no es conocimiento acumulado, no es velocidad de pensamiento ni capacidad de análisis. Es algo mucho más sutil y mucho más poderoso. Es saber exactamente qué no revelar sobre sí mismas, qué guardar, qué proteger, qué mantener fuera del alcance de un mundo que no siempre merece acceso a todo lo que eres. Y si te dijera que eso que llamas inteligencia en ciertas personas no tiene que ver solo con lo que saben, sino con lo que eligen no mostrar. Que hay cosas específicas, concretas, identificables, que las personas que piensan con más profundidad aprendieron a guardar con la misma disciplina con que un artesano cuida sus herramientas más finas. Que los filósofos más grandes que produjo la historia humana, hombres que gobernaron imperios, que sobrevivieron la traición, que construyeron legados que 2000 años no pudieron borrar, desarrollaron una comprensión sobre qué revelar y qué no, que cambió la calidad de todo lo que construyeron. Que lo que vas a descubrir hoy no es cómo manipular a los demás, ni cómo esconderte detrás de una máscara. Es cómo proteger lo más valioso que tienes con la sabiduría de quien entiende que no todo lo que posees necesita ser exhibido para ser real. ¿Estarías dispuesto a aprender hoy lo que las personas más inteligentes nunca te enseñaron directamente porque precisamente nunca revelan cómo lo aprendieron? Porque lo que voy a decirte no viene a convertirte en alguien frío, ni calculador, ni cerrado. Viene a mostrarte la diferencia enorme entre la transparencia que construye y la exposición que destruye. Entre compartir desde la fortaleza y revelar desde la necesidad, entre la apertura que elige y la urgencia que derrama. Piensa en las personas que más respetas, las que proyectan una solidez tranquila que no necesita explicarse, las que cuando hablan has aprendido que lo que dicen vale la pena escuchar, porque no dicen todo lo que piensan todo el tiempo. Las que tienen una vida interior tan rica que se percibe sin necesidad de ser declarada. Y piensa ahora en lo opuesto, en las personas que te cuentan todo, inmediatamente, que cada emoción es un comunicado, que cada plan es un anuncio, que cada debilidad es expuesta antes de que nadie la descubra, como si la exposición voluntaria fuera una forma de control. Hay una diferencia en el peso que esas dos presencias tienen en el mundo, y esa diferencia tiene un nombre. Tiene raíces filosóficas de 2000 años, y hoy lo vas a entender con una claridad que no tenías antes. Antes de comenzar, necesito pedirte algo. Escribe en los comentarios ahora mismo estas palabras: cuido lo que soy. No como declaración de arrogancia, como el primer acto de una nueva relación con lo que eres, con lo que vales, con lo que merece ser protegido, porque no todo lo que tiene valor necesita ser exhibido para que ese valor sea real. Los estoicos entendían que la primera forma de sabiduría es la que sabe distinguir lo que debe ser compartido de lo que debe ser guardado. Escribir esas 3 palabras con intención es el comienzo de esa sabiduría. Dale me gusta a este video, porque al hacerlo, ayudas a que este mensaje llegue a otras personas que están revelando demasiado de sí mismas desde lugares que no les sirven, que están agotando su misterio, su energía, su poder interior, en una cultura que premia la exposición constante sin advertirles el costo. Llevar esta enseñanza a ellas es exactamente lo que Séneca describía como la virtud más práctica. Dar a otro lo que tú encontraste cuando más lo necesitabas. Y si todavía no estás suscrito, hazlo ahora. Porque lo que aprenderás hoy es solo una de las capas de una arquitectura de pensamiento que necesita continuidad para convertirse en la forma en que vives. Suscribirte es el compromiso del que vuelve, del que entiende que la sabiduría no se absorbe en una sola escucha,
que necesita ser revisada, practicada, integrada con el tiempo. Si ya estás suscrito, este momento confirma lo que ya sabías. Eres de los que sostienen su compromiso con el crecimiento, aunque nadie esté mirando. Y eso ya es una forma de la inteligencia que vamos a estudiar hoy. Vamos. La primera cosa que las personas inteligentes nunca revelan de sí mismas son sus heridas más profundas ante quienes no las merecen. Hay una confusión enorme en la cultura contemporánea sobre la vulnerabilidad. La cultura dice que mostrar las heridas es valentía, que abrirse es conexión, que la transparencia emocional es una virtud sin condiciones ni matices, y en parte tiene razón. La vulnerabilidad genuina, compartida con la persona correcta en el momento correcto desde el lugar correcto, construye vínculos de una profundidad que la armadura permanente nunca puede construir. Los estoicos no negaban esto. Marco Aurelio amó profundamente. Séneca tenía amistades que valoraba con una intensidad que sus cartas dejan perfectamente clara. Epicteto formó estudiantes a los que trató con una cercanía que trasciende la distancia del maestro formal. Pero hay una diferencia enorme entre la vulnerabilidad elegida y la exposición compulsiva, entre compartir una herida desde la fortaleza de quien la ha examinado, y desde ahí puede ofrecerla como parte de un vínculo genuino, y revelar una herida desde la urgencia de quien necesita que el otro la vea para sentir que existe, que importa, que merece compasión. La primera construye, la segunda con demasiada frecuencia destruye, porque las heridas expuestas al entorno equivocado no generan el cuidado que buscaban, generan información. Y la información sobre lo que te duele en manos de alguien que no tiene la madurez ni la intención de cuidarla, se convierte en un mapa de tus vulnerabilidades que puede ser usado de maneras que nunca anticipaste cuando decidiste abrirte. Epicteto lo observó con una precisión que sus estudiantes probablemente tardaban en aceptar porque incomodaba. No cuentes tus dificultades a quien no tiene la capacidad de ayudarte a cargarlas. No porque el dolor deba ser silenciado, sino porque el dolor compartido con quien no puede recibirlo no se alivia, se amplifica, se complica, se convierte en un peso doble, el de la herida original y el de haber expuesto algo sagrado ante alguien que no supo qué hacer con ello. Las personas inteligentes no ocultan sus heridas, las protegen. Hay una diferencia filosófica enorme entre esas dos cosas. Ocultar es negar. Proteger es saber que algo tiene valor y que ese valor requiere el entorno correcto para ser compartido de manera que sirva en lugar de que dañe. La persona que ha sufrido profundamente, que lleva cicatrices reales de pérdidas reales, y que ha aprendido a distinguir con quién puede compartir eso y con quién no, no es una persona cerrada. Es una persona que se toma en serio lo que es y lo que vivió, que no lo regala al primero que muestre un mínimo de interés, que sabe que la confianza genuina se construye con el tiempo y que hasta que ese tiempo haya producido algo sólido, lo más valioso que tiene pertenece al territorio protegido. Marco Aurelio escribía en sus meditaciones, no para el mundo, sino para sí mismo. Sus reflexiones más íntimas sobre su dolor, sus dudas, sus momentos de quiebre, los confió al papel y no a la galería. No porque no tuviera personas cercanas, sino porque entendía que hay un tipo de procesamiento que requiere privacidad para ser genuino, que la herida que se trabaja en el silencio propio antes de ser compartida llega al otro de una manera diferente a la herida que se derrama en el primer momento de su mayor intensidad. Llega procesada, llega con perspectiva, llega como algo que ya fue atravesado en lugar de algo que todavía está atravesando al que habla. Y desde ese lugar puede generar conexión real, en lugar de generar alarma, incomodidad,
o la dinámica de rescate que la exposición prematura de heridas activas suele producir. La señal concreta de inteligencia emocional que describe esta primera enseñanza no es la ausencia de dolor ni la incapacidad de pedirlo. Es la presencia del criterio sobre cuándo, con quién y desde qué lugar se comparte. La persona que entiende esto no necesita que todos sepan lo que le duele para sentir que su dolor es real. Su dolor es real independientemente de cuántas personas lo conozcan. Y desde esa comprensión puede elegir con precisión las pocas personas ante quienes la vulnerabilidad produce lo que debe producir: profundidad, conexión, el tipo de compañía que no se puede construir de otra manera. El ejercicio filosófico para integrar esta primera enseñanza es sencillo, pero requiere honestidad. La próxima vez que sientas el impulso de compartir algo que te duele profundamente, antes de hacerlo, hazte una sola pregunta. ¿Esta persona ha demostrado con el tiempo que puede cuidar lo que le entrego? No si tiene buenas intenciones. Si ha demostrado, con acciones concretas en el tiempo, que sabe recibir lo que es valioso y guardarlo con el cuidado que merece. Si la respuesta es sí, comparte. Si la respuesta es no todavía, guárdalo. No para siempre. Hasta que el vínculo haya construido el suelo que esa conversación necesita para producir lo que buscas que produzca. La segunda cosa que las personas inteligentes nunca revelan de sí mismas son sus próximos movimientos antes de ejecutarlos. Esto ya lo estudiamos desde el ángulo de los planes en un video anterior. Pero hay una dimensión de esta enseñanza que va más allá de los proyectos y los negocios y que tiene que ver con algo más cotidiano y más fundamental: la estrategia con que navegas tu propia vida. Las decisiones que estás considerando, los cambios que estás evaluando, los pasos que estás a punto de dar en las áreas más importantes de tu existencia. La persona que revela sus próximos movimientos antes de ejecutarlos no lo hace siempre por imprudencia. Lo hace muchas veces por algo más profundo que la imprudencia, porque necesita que otros los validen para poder creerlos posibles. Porque todavía no tiene suficiente confianza en su propio criterio como para avanzar sin la confirmación externa de que la dirección que tomó es la correcta. Y esa necesidad, que es completamente humana en su origen, tiene un costo que pocas personas contabilizan hasta que ya lo pagaron. Séneca lo describía con una claridad que no deja espacio para la ambigüedad. El que consulta antes de actuar se expone no solo al consejo, sino a la interferencia. Porque no todo el que escucha tus planes los recibe con neutralidad benevolente. Algunos los reciben con el filtro de sus propios miedos, algunos con el filtro de sus propias limitaciones, algunos, conscientemente o no, con el filtro de lo que les conviene a ellos, que tú hagas o no hagas. Y cuando esos filtros entran en tu proceso de decisión, antes de que la decisión esté lo suficientemente madura como para resistirlos, el resultado casi nunca es el que buscabas cuando compartiste. Las personas inteligentes no son secretistas por paranoia, son discretas por comprensión. Comprenden que el movimiento que todavía no se ejecutó es el más vulnerable. Que el plan que todavía no existe como resultado puede ser cuestionado, debilitado, redirigido por la opinión de alguien que no tiene el contexto completo de por qué ese movimiento tiene sentido para esa vida específica, en ese momento específico. Y comprenden también algo sobre el poder en los entornos sociales que la ingenuidad no ve. Que la persona que sabe lo que hará antes de que lo haga tiene sobre ti un tipo de ventaja que la persona que solo ve tus resultados nunca puede tener. Marco Aurelio tomaba decisiones militares y políticas de una manera que sus contemporáneos frecuentemente describían como sorpresiva. No porque fuera impulsivo,
sino porque procesaba internamente lo que la mayoría procesaba en voz alta. Consultaba con pocos y solo con quienes habían demostrado la combinación correcta de competencia y lealtad. Y actuaba cuando estaba listo, no cuando había generado suficiente consenso en el entorno. Esa capacidad de moverse desde la convicción interna sin necesitar que todos estuvieran de acuerdo de antemano no era arrogancia. Era la comprensión de que el consenso prematuro frecuentemente es el enemigo de la acción correcta. Hay una práctica que las personas inteligentes han desarrollado de manera consciente o instintiva y que describe esta segunda enseñanza perfectamente. Es la de completar el primer paso real de cualquier movimiento importante antes de hablar de él. No el plan entero, no la visión completa, el primer paso concreto. Porque ese primer paso transforma el movimiento de posibilidad a realidad. Y la realidad, aunque sea parcial, tiene una solidez ante el cuestionamiento externo que la posibilidad nunca puede tener. Cuando alguien te pregunta en qué estás trabajando y ya tienes algo real que mostrar, aunque sea pequeño, la conversación es cualitativamente diferente a la que tendrías si estuvieras compartiendo solo una intención. La realidad no necesita ser defendida de la misma manera que el plan. Existe, y lo que existe puede ser evaluado, mientras que lo que solo se anuncia puede ser cuestionado hasta la parálisis. Epicteto le decía a sus estudiantes algo que parece contraintuitivo hasta que se entiende en su profundidad. El sabio avanza en silencio no porque tenga miedo de ser visto, sino porque sabe que el movimiento sin ruido llega más lejos que el movimiento con fanfarria. No porque el mundo sea necesariamente hostil, sino porque la energía que se usa en el anuncio y la que se usa en la ejecución son la misma energía, y la persona inteligente sabe exactamente hacia dónde debe fluir. La tercera cosa que las personas inteligentes nunca revelan de sí mismas es el alcance completo de su conocimiento y de sus capacidades. Esta es quizás la menos intuitiva de todas las enseñanzas de hoy, porque la cultura contemporánea parece sugerir exactamente lo contrario. La cultura dice que debes posicionarte, que debes mostrar lo que sabes, que la visibilidad de tus competencias es lo que genera las oportunidades. Y en ciertos contextos, en ciertos momentos, eso es parcialmente verdad. Pero hay una sabiduría más profunda sobre la administración del conocimiento propio que las personas más inteligentes practican y que pocas veces se articula de manera directa. El principio es este. La persona que muestra todo lo que sabe en cada conversación no está demostrando inteligencia, está demostrando inseguridad disfrazada de competencia. Porque la necesidad de exhibir el conocimiento propio con cada oportunidad que se presenta revela algo sobre la relación que esa persona tiene consigo misma, que su valor depende de ser percibida como la más competente en la sala, que si alguien más supiera más o pareciera saber más, algo de su posición estaría en riesgo. Y desde ese miedo, cada conversación se convierte en un escenario de demostración en lugar de un espacio de intercambio genuino. Marco Aurelio describía lo que él llamaba el uso apropiado del conocimiento, no como herramienta de exhibición, sino como herramienta de acción. El conocimiento que tienes vale en la medida en que lo aplicas con sabiduría, no en la medida en que los demás sepan que lo tienes. Y la persona que ha interiorizado esa comprensión habla cuando el conocimiento que tiene es genuinamente útil para la situación. Y guarda silencio cuando no lo es, aunque ese silencio le cueste la percepción de ser la más informada en la sala. Hay un fenómeno que la inteligencia política y social avanzada reconoce con claridad. Cuando muestras todo lo que sabes, cuando no dejas nunca nada en reserva, estás dándole al entorno un mapa completo de tu arsenal.
Y un entorno que conoce tu arsenal completo puede prepararse para él, puede anticiparlo, puede neutralizarlo. Mientras que el entorno que sabe que sabes más de lo que muestras, que percibe que hay profundidad detrás de lo que dices, pero que no puede mapear exactamente cuánta, ese entorno te trata con un tipo de respeto diferente. El respeto que produce el misterio real, no el misterio manufacturado, el que viene de saber genuinamente que hay más ahí de lo que se ve. Séneca observó algo sobre los sabios que frecuentaba y que marcó su propio enfoque hacia el conocimiento. Los que más sabían eran los que menos necesitaban demostrarlo en cada conversación. Que había en ellos una calma sobre lo que conocían que no requería validación continua, que podían estar en una conversación donde alguien afirmara algo incorrecto sin sentir la urgencia de corregirlo inmediatamente y en público si esa corrección no era necesaria para el propósito de la conversación. Que sabían guardarse, y que ese guardarse no era modestia falsa, era la comprensión de que el conocimiento usado con precisión vale más que el conocimiento expuesto con generosidad indiscriminada. La práctica que produce esta tercera forma de inteligencia es lo que los estoicos llamaban el uso del silencio como instrumento. Hay un tipo de silencio que no viene de no tener nada que decir. Viene de saber exactamente lo que podrías decir y elegir no decirlo en este momento, ante esta persona, en este contexto. Ese silencio habla, comunica una profundidad que el discurso constante borra, y la persona que ha aprendido a usarlo sabe algo que quien llena cada espacio de conversación con todo lo que sabe nunca aprende, que lo que no se dice crea tanto impacto como lo que se dice. A veces más. Epicteto le decía a sus alumnos que la prueba de si alguien había avanzado en filosofía no era que pudiera hablar de ella con elocuencia en todo momento, era que pudiera estar en una conversación ordinaria, sin filosofar, sin demostrar nada, y sin embargo ser completamente quien era. La inteligencia que no necesita ser demostrada permanentemente es la inteligencia que ya no depende de la percepción ajena para saber que existe. Y esa independencia, que se traduce en la capacidad de guardarse sin ansiedad, es una de las señales más claras de una mente que ha madurado de verdad. La cuarta cosa que las personas inteligentes nunca revelan de sí mismas es hasta qué punto les afecta algo que deciden que no merece afectarles. Esta enseñanza requiere una precisión importante desde el inicio. No se trata de negar las emociones. No se trata de fingir indiferencia ante lo que genuinamente duele. El estoicismo nunca propuso eso, y confundirlo con esa propuesta es uno de los malentendidos más persistentes sobre esta filosofía. Lo que propone esta enseñanza es algo diferente y mucho más sofisticado. La capacidad de elegir qué emociones merecen ser visibles en qué contextos y ante quién. La persona que muestra inmediatamente y completamente hasta qué punto algo la afectó, le está dando a quien la afectó una información de enorme valor estratégico. Le está diciendo, aquí está el botón, aquí está lo que produce reacción en mí, aquí está el lugar donde puedo tocarte y saber que el toque llegó. Y esa información, en manos de alguien que no tiene tus mejores intereses como prioridad, es exactamente lo que necesita para ejercer el tipo de influencia sobre ti que más te conviene evitar. Marco Aurelio practicaba algo que yo llamo la respuesta calibrada, no la ausencia de respuesta. La respuesta que es proporcional a lo que la situación merece y no a lo que el impulso emocional inicial quería producir. Porque hay situaciones que merecen una respuesta emocional completa y honesta. Y hay situaciones que merecen algo muy diferente. La calma tranquila de quien eligió no dar al otro la satisfacción de saber que el golpe llegó. Y distinguir entre esas dos situaciones, en tiempo real, bajo presión, sin el lujo de la reflexión que el tiempo permite,
Eso es exactamente lo que la práctica filosófica sostenida produce. Hay algo que las personas inteligentes entienden sobre el poder que pocas veces se articula con esta claridad. Quien controla sus reacciones, controla la narrativa de lo que ocurre. Cuando alguien dice algo diseñado para herirte o para provocarte y tú respondes con la intensidad emocional que esperaba, está confirmando algo, que tiene el mapa correcto de cómo afectarte, que su estrategia funcionó, que puede usarla de nuevo. Pero cuando tu respuesta no confirma lo que esperaba, cuando la calma con que recibes el intento de provocación no da al otro el combustible que buscaba, ocurre algo interesante. El intento de provocación colapsa, no porque el otro se haya convertido en un ser más ético, sino porque su herramienta no encontró el material que necesitaba para funcionar. Séneca lo describía con una precisión que atraviesa 2 milenios. El que no sabe que fue insultado, no fue insultado. No en el sentido de la ignorancia, en el sentido de quien eligió no registrar el insulto como algo que define el intercambio, de quien decidió internamente que eso no merece la reacción que el otro esperaba. Y esa decisión, tomada desde la fortaleza y no desde la represión, es una de las formas más elegantes de poder que existe, porque produce el resultado que el atacante menos anticipaba, su propio ataque devuelto sin destino. La práctica concreta para desarrollar esta capacidad no es la supresión emocional, es la que los estoicos llamaban el examen de la primera impresión. Cuando algo te afecta, cuando sientes el impulso de mostrar inmediatamente cómo te afectó, hay un paso previo que la persona inteligente ha aprendido a insertar. Es la pregunta, ¿qué produce mostrar esto aquí y ahora? No si debo sentirlo. No si el sentimiento es legítimo. ¿Qué produce mostrarlo en este contexto ante esta persona? Y si la respuesta no sirve a ningún propósito que tú hayas elegido, si solo sirve a la necesidad de quien provocó de confirmar que tuvo efecto, entonces la respuesta calibrada es la que elige lo que muestra con la misma conciencia con que elegiría cualquier otra herramienta. Hay una dimensión de esta enseñanza que también aplica en el otro extremo del espectro emocional. No solo con el dolor y la ofensa, también con el entusiasmo, la alegría, el éxito. Las personas inteligentes tampoco revelan completamente ante todo el mundo hasta qué punto algo bueno las emociona. No porque la alegría deba ser suprimida, sino porque el entusiasmo expuesto de manera indiscriminada tiene consecuencias similares a la exposición del dolor. Le da a quien no necesariamente quiere que te vaya bien una información sobre qué te importa, qué te mueve, qué podría ser usado para ganarse tu favor o para hacerte pagar el precio de perderlo. La sobriedad con que las personas inteligentes reciben tanto las buenas como las malas noticias en público no es frialdad. Es la comprensión de que las emociones son información y que la información se administra con criterio, no se derrama por inercia. La quinta cosa que las personas inteligentes nunca revelan de sí mismas es la totalidad de sus razones para una decisión. Esto puede parecer a primera vista una forma de deshonestidad. No lo es. Es una de las comprensiones más sofisticadas sobre la naturaleza de las relaciones humanas y sobre la manera en que las razones que damos afectan no solo cómo los demás reciben una decisión, sino cómo nosotros mismos la procesamos con el tiempo. Cuando tomas una decisión importante y la acompañas de una explicación exhaustiva de todas tus razones, estás haciendo varias cosas que pocas personas consideran. Primero, estás abriendo cada una de esas razones a ser cuestionada individualmente. Y si alguien puede desmantelar una de las razones que diste, si puede mostrar que esa razón específica no es tan sólida como pareció, de repente, toda la decisión parece menos justificada, aunque las otras razones sean perfectamente válidas.
El edificio de justificación que construiste tiene ahora una grieta visible, y las grietas visibles invitan a ser ampliadas. Segundo, estás posicionando la decisión como algo que requiere aprobación. El que explica demasiado está buscando, aunque no lo sepa conscientemente, que el otro confirme que las razones son suficientemente buenas, que valide la decisión desde su perspectiva externa. Y eso devuelve el poder al exterior justo en el momento en que debería estar más firmemente en el interior. Marco Aurelio tomaba decisiones que sus contemporáneos frecuentemente no entendían del todo, no porque fueran arbitrarias, sino porque no sentía la necesidad de justificarlas exhaustivamente ante quienes no tenían el contexto completo ni la autoridad filosófica para evaluarlas con la profundidad que merecían. Actuaba. Y si alguien preguntaba, daba la razón suficiente, la que era genuinamente útil para el contexto de la pregunta, no la totalidad de su proceso interno. Séneca distinguía entre lo que él llamaba razones para uno mismo y razones para los demás. Las primeras son las reales, las que incluyen los miedos que reconociste en el proceso de decidir, las dudas que atravesaste, los valores que pesaste, los costos que evaluaste con honestidad completa. Las segundas son las que el contexto relacional requiere. No mentiras, razones genuinas pero seleccionadas según lo que el interlocutor necesita saber para entender la decisión en el nivel que le corresponde. Y la persona inteligente sabe cuándo está en una conversación de razones para uno mismo y cuándo está en una conversación de razones para los demás, y ajusta en consecuencia. Hay también una dimensión práctica de esta enseñanza que tiene que ver con la negociación en el sentido más amplio de esa palabra. La persona que revela todas sus razones también revela sus prioridades. Y quien conoce tus prioridades sabe exactamente qué parte del argumento atacar para que la decisión parezca más débil. Mientras que quien solo conoce la decisión misma, sin acceso completo a la arquitectura de razones que la sostiene, tiene mucho menos material con qué trabajar si su intención es oponerse. Epicteto enseñaba que la persona filosófica habla desde la certeza de sus valores, no desde la necesidad de convencer a todos de que sus razones son suficientemente buenas, que la decisión tomada desde la claridad interna no requiere un tribunal externo que la valide, y que el esfuerzo de construir ese tribunal, de presentar el caso completo ante cada persona que podría objetar, es en sí mismo una señal de que la decisión todavía no tiene el tipo de arraigo interno que las mejores decisiones tienen. Las mejores decisiones no buscan jurado, se ejecutan. Y si alguien pregunta, reciben la respuesta justa. Ni más ni menos. La sexta cosa que las personas inteligentes nunca revelan de sí mismas es la magnitud de sus ambiciones más profundas. Esta es la enseñanza que más conecta con todo lo que los estoicos escribieron sobre la relación entre el deseo, la acción y el mundo exterior. Y es también la que más personas malinterpretan, porque la cultura en que vivimos dice exactamente lo contrario. Dice que debes declarar tus ambiciones en voz alta, que la afirmación pública de lo que quieres construye el compromiso necesario para lograrlo, que la visibilidad de tus metas crea responsabilidad. Y en ciertos contextos, con ciertos tipos de metas, hay algo de verdad en eso, pero en el nivel más profundo, en el de las ambiciones que realmente importan, las que definen la dirección fundamental de una vida, esa lógica produce con mucha frecuencia el efecto contrario. Ya estudiamos la neurología del anuncio prematuro. Ya vimos cómo el cerebro experimenta una realización simbólica cuando declara públicamente un objetivo, reduciendo la motivación para ejecutarlo. Pero hay algo más en esta enseñanza que va más allá de la neurología y que tiene raíces filosóficas más profundas.
Las ambiciones más grandes, las que implican una transformación real de quién eres y de lo que produces en el mundo, requieren un periodo de gestación que el escrutinio público interrumpe casi inevitablemente. Requieren el espacio para equivocarse sin audiencia, para ajustar sin tener que explicar el ajuste, para encontrar la forma correcta de lo que se está construyendo sin estar atado al relato público de lo que dijiste que ibas a construir. Requieren la libertad del proceso que solo el silencio puede dar. Marco Aurelio nunca anunció que quería ser el filósofo más grande de su tiempo, mientras gobernaba el mayor imperio de su tiempo. Simplemente escribió, todos los días, para sí mismo, sin la presión de una audiencia que esperaba cierto tipo de producción filosófica. Y el resultado de ese proceso privado, de esa ambición guardada y ejecutada en silencio durante años, es un texto que 2000 años no pudieron borrar, no porque lo hubiera anunciado, porque lo hizo sin necesitar que nadie supiera que lo estaba haciendo. Séneca era un hombre de ambiciones enormes en múltiples sentidos, ambiciones intelectuales, políticas, literarias. Y sin embargo, sus cartas, que son el registro más íntimo que tenemos de su vida interior, muestran una discreción sobre esas ambiciones que contrasta con la exhibición que hubiera sido posible dado su posición y su visibilidad. Compartía sus pensamientos, compartía sus reflexiones, pero la dirección fundamental de hacia dónde quería que su vida fuera, lo que quería que significara, lo que quería dejar, eso lo guardaba con una intimidad que protegía el proceso que lo estaba produciendo. Hay algo sobre las ambiciones grandes que el mundo exterior no siempre sabe recibir. Las ambiciones ordinarias, las que caben dentro de lo que el entorno considera posible y apropiado para alguien como tú, esas pueden declararse sin demasiado costo. El entorno las entiende, puede evaluarlas con su propio marco de referencia. Puede dar opinión útil sobre ellas porque ha visto cosas similares antes. Pero las ambiciones que van más allá de lo que el entorno considera posible para alguien como tú, las que implican una versión de ti que todavía no existe y que por lo tanto el entorno no puede reconocer todavía, esas son exactamente las que más daño reciben del escrutinio prematuro, porque el entorno, al evaluarlas, usa como parámetro lo que conoce, y lo que conoce es la versión actual de ti, no la versión futura que esa ambición está intentando construir. Epicteto decía que el filósofo que declara su progreso en voz alta está interrumpiendo el progreso para describirlo, y que el tiempo que usa en la descripción es tiempo que no usa en el avance. La ambición guardada, trabajada en privado, ejecutada sin audiencia, llega al mundo cuando ya tiene la solidez suficiente para sostenerse por sí misma. Y llega con el impacto que solo produce la cosa terminada en lugar de la cosa prometida. La práctica de guardar las ambiciones más profundas no es la de resignarse a no tenerlas, ni la de temerles. Es la de honrarlas con el único tratamiento que las hace crecer, el trabajo silencioso, sostenido, sin el combustible fácil del reconocimiento externo, desde la convicción de que lo que se construye en privado con excelencia eventualmente habla por sí mismo con una elocuencia que ningún anuncio previo podría haber producido. Ahora quiero hablarte de algo que contiene todas las enseñanzas anteriores y que es, quizás, la comprensión más profunda sobre por qué las personas inteligentes guardan lo que guardan. No es estrategia, no es paranoia, no es frialdad calculadora. Es algo que el estoicismo identifica con una claridad que pocas otras filosofías alcanzan. Es la comprensión de que lo que no se revela permanece tuyo, de una manera que lo que se revela deja de serlo. Hay cosas de ti mismo que mientras las guardas te pertenecen completamente. Tu proceso de pensamiento antes de compartirlo, tu dolor antes de exponerlo, tu ambición antes de anunciarla, tu capacidad antes de exhibirla. En ese estado,
antes del contacto con el exterior, son tuyas en el sentido más pleno posible. Tienen toda la posibilidad que algo puede tener, toda la energía que algo posee antes de ser puesto en contacto con la fricción del mundo. Y en ese estado puedes trabajarlas, refinarlas, desarrollarlas, sin la interferencia de la perspectiva ajena que inevitablemente llega cuando algo se expone. Una vez que se revelan, una vez que salen al mundo, pasan a existir también en la mente del otro, en el juicio del otro, en la interpretación del otro, y esa presencia en el exterior puede enriquecer si el exterior es el correcto, pero también puede distorsionar, puede limitar, puede reducir la cosa a lo que el otro fue capaz de ver en ella en el momento en que la vio, cuando todavía no era todo lo que iba a ser. Y esa reducción, aunque sea involuntaria, tiene consecuencias en cómo tú mismo te relacionas con lo que revelaste. Marco Aurelio entendía esto como parte de lo que él llamaba el dominio del propio territorio. El territorio que realmente te pertenece es el interior, el de tus pensamientos, tus juicios, tus valores, tus procesos. Y la persona que protege ese territorio con la misma seriedad con que protegería cualquier otro bien valioso, no lo hace por egoísmo. Lo hace porque entiende que desde ese territorio privado, desde esa riqueza interior que no se exhibe, sino que se habita, es desde donde todo lo que vale la pena en el exterior puede ser construido. Las personas inteligentes no revelan estas cosas de sí mismas porque han aprendido, a veces de manera explícita y filosófica, a veces a través de la experiencia directa de lo que ocurre cuando se revela demasiado y demasiado pronto, que hay una economía en lo que se muestra que determina en gran medida la calidad de lo que se construye. Que el misterio real, el que viene de tener genuinamente más adentro de lo que se muestra afuera, produce un tipo de gravedad en el mundo que la exhibición constante no puede producir, que la profundidad se percibe antes de ser declarada por quienes tienen la sensibilidad para percibirla, y que quienes no la perciben, quienes necesitan que todo sea declarado para poder evaluarlo, no son precisamente las personas cuya aprobación más importa. Séneca escribió en una de sus cartas más hermosas algo que me parece la síntesis más perfecta de todo lo que construimos hoy. Recógete en ti mismo cuanto puedas. Trata con aquellos que te van a hacer mejor. Recibe en tu compañía a los que tú puedes hacer mejores. Y sobre lo que más vale en ti, lo que más profundo va, lo que más te cuesta y más te produce, guarda silencio hasta que las obras hablen antes que las palabras. Las obras hablen antes que las palabras. Esa es la filosofía de las personas inteligentes sobre lo que revelan de sí mismas. No silencio por timidez, no reserva por frialdad, sino la comprensión de que hay cosas que se demuestran y cosas que se declaran, y que las primeras siempre pesan más que las segundas, siempre, sin excepción, en todo contexto y en toda relación que vale la pena tener. Si llegaste hasta aquí, necesito que te detengas y reconozcas lo que acabas de hacer. En una cultura que premia la exposición constante, que recompensa el compartir todo en tiempo real, que confunde la visibilidad con el valor y la transparencia con la fortaleza, tú elegiste sentarte con una filosofía que dice que hay una forma diferente de ser en el mundo, una forma que protege en lugar de exponer, que guarda en lugar de derramar, que construye en silencio y habla con resultados. Esa elección ya dice algo sobre el tipo de inteligencia que estás cultivando. Formas parte de un grupo pequeño, no de los que necesitan que todos los conozcan completamente para sentirse reales, de los que están aprendiendo que la profundidad no requiere declaración para existir, de los que entienden que lo que guardas con criterio vale más que lo que exhibes sin él, de los que están construyendo esa riqueza interior que se percibe sin necesidad de ser explicada. Los estoicos los llamaban los que viven desde adentro.
Y vivir desde adentro con toda la disciplina y toda la libertad que eso implica es exactamente lo que hoy empezaste a practicar con más conciencia. Escribe tu nombre en los comentarios. Solo tu nombre. Porque quiero incluirte en mi reflexión diaria. Cada mañana cuando preparo estas enseñanzas, pienso en las personas que están haciendo este trabajo interior en silencio, que están aprendiendo a proteger lo que vale, que están construyendo sin necesitar que todos lo vean para que sea real. Tu nombre me dice que estás aquí, que el proceso continúa. Y eso importa. Si hay alguien en tu vida que revela demasiado, demasiado pronto, ante demasiadas personas, que expone lo que debería proteger y que después se pregunta por qué no llega a donde quiere, comparte este video con esa persona, no como crítica, como el espejo que ningún amigo le ofreció todavía, porque hacerlo requería la honestidad que pocos se atreven a tener. Eso es lo que este video puede darle, y dárselo. Es la virtud más práctica que existe. Ser útil a alguien con lo que tú ya entendiste. Y si todavía no estás suscrito, este es tu momento. No el de mañana. Este. Porque lo que aprendiste hoy, la administración de lo que revelas y lo que guardas, se convierte en estructura de carácter solo con la práctica sostenida que la continuidad produce. Suscribirte es el hábito del que vuelve, del que no necesita que nadie le recuerde que el crecimiento requiere regreso. Si ya estás suscrito, lo que acabas de leer confirma lo que ya sabías. Eres de los que no necesitan que todo sea declarado para hacer lo que decidieron hacer. Eso ya es exactamente la inteligencia de la que hablamos hoy. Ahora cierra los ojos si puedes. Respira. Piensa en algo que revelaste recientemente antes de que estuviera listo. Antes de que tuvieras el resultado, antes de que el vínculo tuviera el suelo para recibirlo, antes de que la ambición tuviera las raíces para soportar el contacto con el exterior. No te juzgues, solo obsérvalo. Y ahora piensa en lo que tienes ahora mismo que todavía no revelaste. Un proceso, un plan, una ambición, un dolor que todavía no encontró a quien merezca escucharlo. Una capacidad que todavía no encontró el contexto correcto donde mostrarse. Quédatelo un poco más. Trabájalo un poco más. Deja que crezca en el silencio que necesita antes de que el mundo lo conozca. Porque lo que madura en privado llega al mundo con una solidez que lo que se expone prematuramente nunca puede tener. Epicteto dijo algo que me parece la síntesis más honesta y más poderosa con que puedo cerrar todo lo que construimos hoy. Nunca digas de ti mismo que eres filósofo, ni permitas que otros lo digan mucho. Actúa como filósofo, en las obras. Cuando comas, cuando bebas, cuando te relaciones, cuando soportes. Sé lo que eres en lugar de declararlo. Sé lo que eres, en lugar de declararlo. Las personas inteligentes lo saben. Ahora tú también. Nos vemos en el próximo video.